Bienvenidos a Vistazo al Pasado, el lugar donde viajamos a momentos que marcaron para siempre la historia de la humanidad. Hoy nos adentramos en una madrugada en la que el cielo se iluminó con un resplandor mortal y un silencio invisible comenzó a extenderse por el aire. Vamos a descubrir uno de los peores desastres que el mundo haya enfrentado: Chernóbil. Abril de 1986. La Unión Soviética vivía días de cambios y tensiones. La Guerra Fría estaba lejos de terminar, y la energía nuclear era una carta de poder que el país exhibía ante el mundo. En el norte de Ucrania, junto al río Pripyat, se levantaba la central nuclear de Chernóbil, orgullo tecnológico del Estado. Era un complejo imponente, edificios de hormigón, chimeneas que recortaban el horizonte y un murmullo constante de maquinaria trabajando día y noche. Sus 4 reactores RBMK producían electricidad para millones de personas, y estaba en construcción un 5º y 6º reactor que harían del lugar uno de los más grandes del planeta. A apenas 3 kilómetros se encontraba Pripyat, una ciudad joven, fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias. Sus calles eran anchas, bordeadas de árboles. Había parques infantiles, escuelas con modernos laboratorios, un hospital con varios pabellones, centros culturales, piscinas y tiendas bien abastecidas. Era un símbolo del futuro soviético, limpio, ordenado, con todos los servicios que en otros lugares eran escasos. Allí vivían cerca de 50.000 personas, la mayoría vinculadas directa o indirectamente a la central. El 25 de abril, en el reactor número 4, se programó una prueba de seguridad. El objetivo era medir si, ante un corte de electricidad, las turbinas podían seguir generando energía suficiente para mantener el sistema de refrigeración en marcha hasta que arrancaran los generadores de emergencia. Sobre el papel, era un procedimiento rutinario. Pero esa jornada las órdenes desde Moscú retrasaron el inicio, obligando a realizar la prueba en plena madrugada, con un equipo más joven y menos experimentado del habitual. El diseño del reactor RBMK tenía fallas que no se reconocían públicamente. A medianoche, los operadores comenzaron a reducir la potencia, pero la bajaron tanto que el reactor quedó en una zona inestable. Para recuperarla, retiraron casi todas las barras de control, algo que los protocolos prohibían porque dejaba al núcleo sin la moderación necesaria. Pese a ello, se siguió adelante. A la 1:23:04 de la madrugada comenzó la prueba. Menos de un minuto después, la potencia del reactor se disparó. El agua que lo enfriaba se convirtió en vapor de forma instantánea, generando una presión enorme. A las 1:23:40, una primera explosión levantó la tapa de más de 1.000 toneladas que cubría el reactor y la lanzó por los aires. Fragmentos de grafito, parte de la estructura interna, salieron despedidos ardiendo. Un segundo estallido destrozó el techo y dejó el núcleo completamente expuesto al aire libre. Una columna de humo y fuego radiactivo comenzó a ascender hacia el cielo, iluminando la noche. En Pripyat, la mayoría de sus habitantes dormía. Algunos se despertaron con el estruendo o con el temblor leve que recorrió el suelo. Otros, atraídos por la luz azul que se elevaba desde la planta, salieron a sus balcones. Muchos creyeron que se trataba de un incendio controlado. Algunos incluso despertaron a sus hijos para que lo vieran. No sabían que esa luz era radiación pura atravesando el aire, un fenómeno tan peligroso como invisible. Los primeros en responder fueron los bomberos de la ciudad. Llegaron en minutos, sin trajes especiales, sin saber que estaban entrando en un infierno invisible. Subieron a los techos, caminaron sobre trozos de grafito que brillaban como brasas, sin imaginar que estaban pisando fragmentos del corazón del reactor. El calor les quemaba la piel, pero no era el fuego, era radiación penetrando en sus cuerpos. Aún así, trabajaron sin descanso para contener las llamas, sin pensar en el peligro que corrían. Dentro de la planta, ingenieros y técnicos intentaban comprender la magnitud del desastre. Los medidores de radiación se detenían en su valor máximo, incapaces de mostrar la verdadera intensidad. Las comunicaciones con Moscú pedían informes y daban órdenes de controlar la situación, pero ya no había control posible. El núcleo estaba destruido y la radiación se escapaba sin freno. Mientras tanto, sobre la ciudad comenzó a caer una fina nevada gris. Los niños la tocaban con curiosidad. Los adultos la veían acumularse sobre ventanas y autos. Era polvo radiactivo que se filtraba en cada rincón, entrando en los pulmones y en la sangre de quienes respiraban ese aire. Esa noche, sin saberlo, el destino de miles de personas quedó marcado para siempre. Lo que debía ser una simple prueba de seguridad se convirtió en el peor accidente nuclear de la historia. Chernóbil dejó de ser solo el nombre de una ciudad para convertirse en una advertencia eterna. En las primeras horas después de la explosión, el caos reinaba dentro de la central nuclear. Los bomberos seguían luchando contra las llamas sin saber que el humo,
que respiraban estaba impregnado de partículas radiactivas miles de veces más peligrosas que cualquier incendio convencional. Algunos empezaron a sentir un sabor metálico en la boca, náuseas, mareos y debilidad extrema. Eran los primeros síntomas de una exposición letal a la radiación. Afuera, en Pripyat, la vida parecía continuar. Aunque una parte de la población se asomaba a los balcones para observar el resplandor en la planta, otros se preparaban para ir al trabajo o a la escuela, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Nadie les había dicho nada. Las autoridades locales habían recibido órdenes de Moscú: no causar pánico, no dar información antes de tener una versión oficial. La prioridad no era evacuar, sino mantener la calma y la imagen del sistema. En el interior del edificio del reactor, ingenieros y técnicos debatían cómo enfriar lo que quedaba del núcleo. Algunos querían usar agua para apagar los restos en llamas, sin saber que el contacto con el combustible nuclear expuesto podría generar más explosiones. Otros proponían inundar los pasillos para evitar que el fuego se extendiera, arriesgando sus propias vidas para abrir válvulas manualmente. Mientras tanto, el viento comenzó a cambiar de dirección, llevando la nube radiactiva hacia Bielorrusia y más tarde hacia otras partes de Europa. El accidente ya no era un problema local, se había convertido en una amenaza internacional. Sin embargo, el gobierno soviético no emitió ningún comunicado. Solo en las zonas cercanas, algunos médicos empezaron a notar un aumento repentino de pacientes con vómitos, quemaduras extrañas y síntomas inexplicables. A la mañana siguiente, las calles de Pripyat estaban llenas de actividad. Los niños jugaban al aire libre, algunos incluso cerca del puente que ofrecía una vista directa a la planta. Desde allí se podía ver el humo elevándose lentamente. Más tarde, ese lugar sería recordado con un nombre sombrío: el Puente de la Muerte. Se cree que nadie que estuvo allí esa noche sobrevivió muchos años. En Moscú, las autoridades recibieron los primeros informes reales. El núcleo del reactor número 4 estaba completamente destruido y expulsando niveles de radiación sin precedentes. La magnitud del desastre ya no se podía ocultar. Sin embargo, la orden de evacuación no llegó de inmediato. Se esperó casi 36 horas después de la explosión para dar la orden de sacar a la población de Pripyat. Cuando finalmente llegó la instrucción, se movilizaron cientos de autobuses desde ciudades cercanas. Se anunció a los residentes que debían abandonar sus casas temporalmente, por solo 3 días, llevando lo mínimo indispensable. Nadie les dijo que nunca volverían. La evacuación comenzó el 27 de abril, bajo un cielo que parecía tranquilo, pero que estaba cargado de un veneno invisible. Mientras los autobuses partían, soldados y autoridades recorrían las calles para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Las mascotas fueron dejadas en casa. Las pertenencias más queridas quedaron en cajones y armarios. La ciudad se vació en cuestión de horas, quedando suspendida en el tiempo, como si hubiera sido congelada en un instante. Dentro de la planta, los llamados liquidadores, soldados, bomberos, ingenieros y voluntarios, comenzaban una misión casi suicida: limpiar los escombros radiactivos, apagar los focos de fuego restantes y construir un sarcófago provisional que encerrara el núcleo expuesto. Muchos trabajaban solo unos minutos antes de ser reemplazados para no recibir una dosis mortal, aunque para muchos incluso ese breve tiempo sería suficiente para condenarlos a graves enfermedades años después. Fuera de la Unión Soviética, las alarmas comenzaron a sonar cuando, el 28 de abril, en Suecia, una planta nuclear detectó niveles anormales de radiación. La noticia se filtró a la prensa internacional, y el mundo supo que algo terrible había ocurrido. Bajo la presión global, el gobierno soviético tuvo que reconocer el accidente, aunque minimizando su gravedad. Para entonces, el daño ya estaba hecho. La nube radiactiva había viajado miles de kilómetros, contaminando campos, ríos y ciudades enteras. Lo que había comenzado como una prueba técnica se había convertido en una catástrofe sin fronteras. Con la ciudad de Pripyat vacía y el reactor aún ardiendo en su interior, comenzaba una nueva etapa: la de contener y entender lo que había sucedido. Durante las semanas siguientes, más de 500.000 de personas, conocidas como liquidadores, fueron enviadas a la zona para enfrentar lo que quedaba del desastre. Eran soldados, bomberos, mineros, ingenieros y voluntarios, muchos sin entrenamiento específico para trabajar en un lugar tan contaminado. Su tarea era monumental: remover escombros altamente radiactivos, construir un muro de contención alrededor del reactor y evitar que el material nuclear llegara a las aguas subterráneas, lo que habría causado un desastre aún mayor. Algunos liquidadores trabajaban solo unos minutos en las zonas más peligrosas antes de ser reemplazados. Aún así, recibían dosis de radiación que en condiciones normales serían letales. Vestían uniformes básicos, máscaras rudimentarias y,
En muchos casos improvisaban protecciones con delantales de plomo. Cada piedra, cada trozo de grafito que movían acortaba su vida. Para muchos de ellos, su labor heroica nunca fue reconocida en vida. En paralelo, científicos y técnicos de todo el país trabajaban sin descanso para diseñar una estructura capaz de encerrar el núcleo destruido. El resultado fue el llamado sarcófago de Chernóbil, una enorme cubierta de acero y hormigón construida en tiempo récord para contener la radiación. No era una solución definitiva, pero evitó que el desastre se agravara. Sin embargo, incluso con el sarcófago, el área alrededor de la planta quedó tan contaminada que las autoridades establecieron una zona de exclusión de 30 kilómetros a la redonda. Hasta hoy, esa zona sigue prácticamente deshabitada, convertida en una ciudad fantasma donde el tiempo se detuvo en abril de 1986. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Muchos de los bomberos y trabajadores que estuvieron en la planta la noche de la explosión murieron en las semanas siguientes por síndrome agudo de radiación. Otros desarrollaron cáncer y enfermedades graves años después. Miles de familias fueron desplazadas y nunca pudieron regresar a sus hogares. Los campos quedaron contaminados, la agricultura prohibida, y en las riberas del río Pripyat la vida silvestre sufrió mutaciones y disminución drástica de especies. Fuera de la Unión Soviética, el impacto fue igualmente alarmante. La nube radiactiva se extendió por gran parte de Europa, llevando partículas invisibles a países como Suecia, Alemania, Francia y hasta el Reino Unido. Durante años, en varias regiones se prohibió el consumo de ciertos alimentos y se monitoreó el agua y el suelo. La magnitud de la contaminación hizo que la comunidad internacional replanteara su confianza en la energía nuclear. La investigación oficial sobre el accidente reveló una cadena de errores, fallas de diseño en el reactor RBMK, decisiones operativas peligrosas y una cultura de secretismo que retrasó las medidas de emergencia. El informe señaló que, de haberse detenido la prueba a tiempo o seguido los protocolos, el desastre podría haberse evitado. Sin embargo, en la Unión Soviética reconocer errores era casi tan peligroso como el propio accidente, y muchas de las responsabilidades se silenciaron o minimizaron. Años después, Chernóbil se convirtió en un símbolo. Para algunos representa el heroísmo de quienes arriesgaron todo para salvar a otros. Para otros es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia humana frente a la tecnología. La zona de exclusión, con sus edificios vacíos y objetos cotidianos cubiertos de polvo, es un recordatorio silencioso de lo frágil que puede ser la vida frente a un error. Hoy, más de 3 décadas después, el sarcófago original ha sido reforzado con una nueva estructura de acero gigante, diseñada para durar al menos 100 años. Aún así, el núcleo destruido sigue ahí, y la radiación, aunque contenida, sigue siendo una amenaza. La naturaleza ha reclamado la ciudad. Árboles crecen en las aceras, animales salvajes recorren las calles, y las ruinas cuentan una historia que no debería repetirse. El desastre de Chernóbil no solo cambió la forma en que el mundo ve la energía nuclear, sino que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Es la prueba de que un instante de descuido puede tener consecuencias que duren generaciones enteras, porque al final la historia no está hecha solo de victorias y avances. También está marcada por errores que nos recuerdan, a un costo demasiado alto, el valor de la seguridad y la verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte y seguir explorando el pasado con nosotros. Esto fue Vistazo al Pasado, donde la historia cobra vida.